crear, en el acto de escribir, en el acto de decir cosas que no siempre nosotros las tenemos a mano, ¿no? Son juegos de exploración los que tiene Lady, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que ella sea una poeta que tiene su trabajo, que tiene una suerte de militancia por la literatura y por la gestión cultural, muchas de las cosas que han pasado en Ica en los últimos años ni siquiera serían posibles, porque fue gracias a la gestión de ella en que se han movido muchas cosas. Y en la literatura pasa lo mismo, ¿no? El año pasado sacó una novela, ahora saca un poemario. Incansable también el trabajo literario de Lady, ¿no? No hay nadie en la provincia de las chicas, tal vez César es el otro que también constantemente publica y edita, que tengan esa constancia, ese trabajo constante, muy demostrar su trabajo sin miedo, sin reticencias. El erotismo que maneja a Lady en muchos casos es explícito, en sus novelas por ejemplo lo está, es muchas veces explícito, es muchas veces juguetón y provocador. Eso ya estaba en su poesía años atrás, pero que ahora con Postclímax nos viene además a susurrar casi con esta boca provocadora que está en la portada del libro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a cada uno de vosotros. Un poco triste, ¿no? Porque es la última actividad de la feria, porque la feria también para nosotros es una excusa para encontrarnos con los amigos, que no solamente de acá, de Ica, ¿no? Sino que también vienen de otras regiones. Acaban de irse unos amigos huancavelicanos que ayer presentaron sus libros, y así sucesivamente, ¿no? A pesar que estamos acá en la ciudad de Ica, a veces algunos que estamos ahí inmersos, tal vez trabajando con la palabra, no nos juntamos de manera frecuente como es las actividades de la feria, ¿no? Así es que esperemos que el otro año vuelva y que cada año sea siempre mejor, ¿no? Bueno, cerramos con el libro de Lady. Yo quería hacer una pregunta a Lady. Jorge hablaba de la constancia de publicar. ¿Qué tan exigente es Lady en el trabajo de la escritura? Pero bueno, de todo, bienvenida y... Gracias Santos. Bueno, gracias Jorge también por tus palabras. Así de momento has estado en la presentación. Saludar y agradecer también a Paul Guillén, que es un excelente poeta, que ha tenido la gentileza de hacerme llegar sus comentarios del libro, y agradecerle por ese gesto también. Agradecerte Jorge, agradecerte Santos por haber estado acompañándome esta noche, y a todos ustedes. Bueno, en realidad creo que la exigencia siempre ha estado como una constante en la vida, ¿no? Pero más diría yo que del aspecto profesional, del aspecto personal, digamos, soy de las personas que hace tipo una lista de cosas que hay que hacer en el año, y al final llega diciembre y tengo que hacer el checklist, y si no las he hecho yo mismo me jalo las orejas, y es imposible que lo haga, así que tengo que hacerlas sí o sí. Ahora, con la literatura sí, en realidad creo que debería ser más exigente, ¿no? Porque a veces como decía Jorge, tengo esto de querer siempre estar escribiendo, y ese ejercicio a veces lo lleva a uno a trazarse, digamos, objetivos literarios. Hacer, al principio era una trilogía, ahora es una saga, y entonces las ideas como que están ahí presentes y no hay forma de no escribirlas, ¿no? Es como que en mi caso en la novela me persiguen las ideas, ¿no? Las imágenes. Es más, ahora estoy trabajando en un guión cinematográfico, ya terminándolo, y ya lo había terminado, pero en la madrugada tuve un sueño del último capítulo, y entonces me levanté sudando frío a las 5 de la mañana y tuve que escribirlo. Entonces es como que sucede así. Y en el caso de los libros, pues trato siempre de, digamos, este libro no publico poesía desde el año 2018, puede ser más o menos, y tenía algunos escritos ya hace buen tiempo, y otros que el año pasado vinieron a mí, ¿no? Entonces empecé, digamos, a hacer este trabajo, ¿no? Incluso te lo compartí, Santos, en un momento, y me dijiste, hay que tomarnos tiempo, ¿no? De repente revisarlo con más calma. Lo que pasa es que yo soy muy calmada, yo soy muy impulsiva, y eso en literatura a veces me gana, pero creo que digamos, uno escribe para sí mismo al principio, y luego eso va
encontrando un camino, va llegando a un editor, va llegando a una persona que lo lee, que te dice más o menos por ahí vas, por ahí no, pero igual siempre trato de darle varias miradas, ¿no? Y Lady, tú has estado mucho tiempo en la narrativa, has escrito 3 libros, después de 18, son cerca de 8 años, 7 años que vuelves a la poesía. ¿Qué se siente volver a la poesía? ¿Y por qué escribir poesía en esta época tan violento, no? Bueno, en realidad diría que siempre he estado, ¿no? O sea, si bien no he publicado o no he, digamos, escrito un libro en estos últimos años de poesía, sí en narrativa, no me he alejado nunca de la poesía, ¿no? Siempre de las cosas que más me gustan leer es poesía, ¿no? Yo tengo la biblioteca, obviamente no tengo el tiempo que quisiera para leer toda la biblioteca, porque me encantaría pasarme más tiempo leyendo, pero entre todas las cosas que hago siempre ubico un espacio, y de los, digamos, de los estantes que más me gustan es el de poesía. O sea, siempre me gusta volver ahí, y es un lugar bonito donde está la poesía, ¿no? De hecho, leerla en voz alta también es un ejercicio maravilloso, ¿no? Porque eso, pues, aparte que te da belleza, también te hace pensar muchas cosas, ¿no? Y siempre me ha gustado la poesía porque es una forma de decir no diciendo, ¿no? O sea, estás como, digamos, expresando muchas cosas y buscando imágenes para esas cosas, ¿no? Entonces, creo que en realidad, más allá de ser narradora, nunca dejaría la poesía de lado, ¿no? Creo que es algo que siempre debe estar. Y es más, me gustaría que mucha gente la conozca, ¿no? Que conozca a nuestros poetas, que conozca a Blanca Varela, Eilson, Amada Portal, en fin, toda la tradición poética que tenemos en el país y en el mundo. Lady, ¿cómo es trabajar en política? Porque no olvidemos que Lady es regidora también, entonces participa en las decisiones públicas que sobre esta ciudad se toman. A la vez es poeta, ¿no? A la vez es escritora. La poesía, por otra parte, debe ser el género en el que más libros se publican también. Es el género en el que constantemente están apareciendo nuevos poetas, nuevas editoriales, nuevas creaciones. La poesía es el género probablemente en el que los peruanos nos hemos, creo que, desarrollado más. Yo tengo la impresión de que si en Sudamérica hubieran potencias regionales de poesía, Perú sería sin duda una de esas potencias, tal vez Chile y tal vez México, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión arbitraria, naturalmente, como es la poesía también. Entonces, ¿cómo conjugas estas ambas cosas? ¿Se puede escribir un poema? ¿Se puede ir al hablar de los problemas de la ciudad? ¿Se puede combinar ambas cosas y salir indemne? ¿Cómo es? Bueno, es que en realidad, si no fuera así, no se podría, Jorge. O sea, digamos, es tan oscura y tan gris la política, que de hecho la poesía, la literatura, es una forma, digamos, maravillosa de poder hacerla soportable, ¿no? Digamos, es súper raro llegar a la política de un mundo literario, de un mundo cultural, de un mundo diferente a todas estas complicaciones que hay dentro, y que de hecho, en mi caso, la han hecho mucho más soportable, ¿no? Es más, yo lo contaba cuando escribía la novela, que el año pasado me pasó cosas tan horribles dentro de la política que incluso llegaba a tener muchas ganas de vengarme, ¿no? Y yo no hallo la mejor forma de vengarme que en la literatura. Entonces creé un personaje literario de un personaje político, y esa fue la mejor manera de vengarme, ¿no? Entonces, de hecho, también es una forma interesante de traspolar todas esas situaciones que pasan en narrativa luego, ¿no? Y en el caso de la poesía, pues a mí siempre me gustó escribir poesía cuando estoy o muy contenta, o muy conflictuada, o muy triste, o muy nostálgica, o muy venida menos, y entonces la poesía es una forma de respirar un poco, ¿no? Y además también de motivar algunas ideas que uno tiene, ¿no? Y lógicamente esta escritura es en principio básica, y luego se reescribe, se perfecciona, viaja, va transitando por una serie de procesos hasta que encuentra su camino.
Y también uno la puede hacer en cualquier parte, ¿no? Yo incluso recuerdo haber tenido sesiones de consejo, no están escuchando a mis colegas, está transmitiéndose en vivo, pero pasa así, muy extenuantes, y entonces de pronto me perdí escribiendo algo en ese momento, ¿no? Porque era tanta la tensión que es un momento importante, ¿no? Para crear algo de lo que está pasando, del caos, ¿no? Tanto como de la belleza como del caos, hay belleza dentro de eso, ¿no? Y es una forma también de transitar, de llevarlo a la literatura, ¿no? Pero igual no dejamos de ser, digamos, personas raras, aquellas que estamos dentro del arte y nos metemos a la política, ¿no? Eso es bien complicado, bien complejo. Pero sin embargo es también retador, ¿no? Y son esos momentos, digamos, difíciles de la vida, en los cuales también se puede crear, ¿no? Y crear mucho. Sin embargo, la política que tenemos actualmente es mediocre, ¿no? Es lamentable, es triste la situación que estamos pasando en este país, y bueno, en el mundo también, ¿no? Hay una guerra en curso que parece que las cosas van en escalada, ¿no? En estos tiempos tan violentos, tan complejos, ¿qué crees que le tiene que decir la poesía al mundo de hoy? ¿Qué crees que le dice o le debería decir la poesía a este mundo tan inestable, tan cambiante, tan de crisis, ya que ya no es crisis, porque la crisis sucede una vez y luego te recuperas, ¿no? Pero aquí parece que cada vez la crisis se extiende y parece que no tuviera un final, ¿no? ¿Hay alguna respuesta desde la poesía frente a eso? Bueno, en realidad no sé si tenga un fin determinado la poesía, o si lo deba tener. Creo que uno escribe muchas veces para sí, y eso luego va encontrando su camino. Sin embargo, creo que cultivarla, expresarla y escribir de por sí ya es un hecho de resistencia, ¿no? Es un hecho hasta a veces de rebeldía. Expresar o decir las cosas que uno piensa, que uno siente, incluso desde su propia sensibilidad o vulnerabilidad, es también un hecho valiente, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que suceden en nuestro entorno, solamente entorno familiar, entorno personal, sino también social, lo que pasa en el Perú, en el país de todos los días en que vivimos, es también un motivo de reflexión en muchos casos, ¿no? Y eso nos genera una serie de emociones que tranquilamente se pueden expresar en palabras, que no es fácil, no es sencillo, pero creo que eso también es parte de la motivación que tiene cada uno, ¿no? Y la motivación que tiene cada escritor, cada persona que se sienta a escribir en un papel o en una computadora hoy en día, pues es porque también algo le obsesiona, ¿no? Le preocupa, le molesta, o le causa cierta indignación, o también le causa cierto placer, ¿no? Uno puede escribir desde el goce como también desde la preocupación, y ambas cosas son completamente válidas. Sí, Lady, indudablemente uno lee tu libro y tiene que ver con el cuerpo y con la feminidad, ¿no? En estos últimos tiempos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer se ha visto socavada, ¿no? Este gobierno, aparte corrupto, es conservador. Entonces han tratado de socavar ciertos aspectos en donde siempre se defendían a las personas vulnerables, y indudablemente no cabe duda que las mujeres es uno de los sectores más vulnerables. Hay un alegato desde tu poesía a favor de las mujeres, y también aunado a eso esta corriente de feminismo, tal vez separar poesía escrita por hombres. ¿Se puede hablar de poesía escrita por hombres y por mujeres? Bueno, en realidad yo creo que la poesía es universal en todo sentido, ¿no? Digamos, puede estar escrita por cualquier persona o ser humano sin distingo, pero sin embargo creo que hay algún tipo de intención en la narrativa y en la poesía que yo hago, ¿no? Por ejemplo, en la novela Después de los Muertos, hay un episodio bien marcado que es justamente el hecho de un hombre que agrede sexualmente a una mujer, que es Alma González, en esta segunda novela. Y esta mujer, al no encontrar justicia, lo mata. Es decir, va al otro extremo de lo que está pasando muchas veces en nuestro país, conflictuado por las injusticias, o la justicia que tarda o que no llega. Entonces, la mujer toma la decisión de matar a su agresor sexual, porque en ese momento no haya otra forma de verse libre, pero al final termina siendo presa de su propia decisión. Entonces hay, digamos, ahí también una situación
que linda con lo real que está pasando en muchos casos, ¿no? No hace mucho a una mujer pública de nuestra ciudad la acaba de agredir su esposo, con el que tiene 3 hijos. Entonces, establecer un nivel de violencia de ese tipo y normalizarlo es también un hecho que no debemos permitir las mujeres desde ningún punto de vista. Yo creo que también debe haber un trabajo muy constante por fortalecer, digamos, nuestro espacio, mujeres con autoestima, y como tal identificar todas esas señales que ocurren, que transitan y de las que muchas veces no nos damos cuenta. También hay un hecho, el asunto de no victimizar a la mujer. Es decir, yo recuerdo hace unos meses veía un estudio muy sesudo de lo que era, por ejemplo, la violencia contra la mujer, y resulta que los medios de comunicación, la televisión, la radio, siempre nos presentan como víctimas, es decir, la pobrecita, o sea, la mujer que la golpearon. Y eso, aunque no lo creas, ayuda y hace que los agresores se sientan más fuertes para agredir. Entonces, no es positivo que las mujeres nos presentemos como víctimas, sino más bien como personas que estamos denunciando un hecho que nos damos cuenta, y eso no debe volver a pasar. Entonces, yo creo que también esa visión, esa perspectiva, de alguna manera transita en la narrativa y en la poesía, porque mi poesía es hasta cierto punto, si bien es cierto, del cuerpo, del goce, pero también de esa autonomía de decisión. Es decir, yo he conversado con muchas mujeres, incluso con psicólogos, y me dicen en muchos casos, ¿no? Hay señoras que vienen a mi consultorio y no quieren tener relaciones sexuales con su marido, pero su marido las obliga. O incluso les dice, ¿sabes qué? Cumple tu función, cumple tu papel. Entonces, esas situaciones realmente no deben darse, pues. Una mujer debe sentirse dueña de sí, y si no está cómoda con ese tipo de situaciones, si ya no está enamorada o si ya no le gusta a alguien, pues ¿por qué no poner el punto sobre las IES y decir no vamos más? Pero sucede que muchas veces cuando lo hacen, el hombre también se pone agresivo. Entonces hay una serie de situaciones que de alguna manera pues, son imágenes que también vienen a mí cuando hago narrativa. Pero en poesía era un poco también ver ese lado de la independencia emocional, de la independencia sexual, de cómo una decide que optar, ¿no? Y que tomar de alguna manera, ¿no? Esa afluencia, esa libertad de alguna manera que nos negamos o que nos niega la sociedad. Quisiera volver al tema de la política cultural. Muchos de nosotros que estamos en el mundo de los libros, digamos que tenemos años trabajando en libros, editando libros, escribiéndolos, publicándolos, presentándolos, gestionándolos, en fin, de una u otra manera, siempre vemos, digamos, la política con una distancia, en principio casi nos repele, ¿no? Porque creo que a todo escritor el hecho del ejercicio del poder del que está allá normalmente es el lugar asociado a la corrupción, asociado al amiguismo, a la mentira, al engaño, que es como nos tienen acostumbrados los políticos desde hace tiempo. Uno siempre que está en el lado de la belleza, de las palabras, del encontrar el gesto por la belleza, ese lugar público nos repele. En general yo siento que a los escritores, y sobre todo los más interesantes escritores, son los que se mantienen con mayor distancia y rechazo a esa autoridad, ¿no? Ha pasado de estar en el lado de los escritores a pasar a ese lado oscuro de la luna, ¿no? A ese lado poco visible, digamos. ¿Y cómo es esa transición? Y tú que estás ahí, o ya tienes unos años ahí, ¿qué nos podrías decir de esto? ¿Quiénes son los que llevan nuestras políticas públicas? ¿Hay idea de lo que hay que hacer con la cultura en nuestro país? ¿Qué piensas tú de las personas que están en el poder, que tienen cargos públicos y que deciden sobre los aspectos culturales, que son derechos, digamos, ¿no? Bueno, en realidad hay excepciones siempre, Jorge, ¿no? No creo que sea la única. Espero que no. Espero que alguien tome la posta luego también, para que no se quede en nada de lo que hemos avanzado. Si alguno se anima de aquí, sería genial. Pero bueno, en realidad es complicado. Ya que hay excepciones, algunas personas podrían tener nociones. Hay algunas personas dentro de todo este aparato público que pueden tener muchos años y que de repente no les interesa nada. Y eso también es, ¿no? Van por cumplir las horas.
en realidad uno tendría que gustarle servir para ser servidor público, ¿no? Debería ser eso al final, ¿no? Un servicio, pero al final no termina siendo un servicio, sino termina siendo simplemente un trabajo de 8 horas y nadie tiene amor por lo que hace. Pero yo diría que hay excepciones, en realidad creo que sí hay excepciones, hay quienes de pronto quieren hacer las cosas bien, de pronto nuevas personas que ingresan, el caso de la nueva responsable de la biblioteca, por ejemplo, tiene muchas ganas de aprender y hacer cosas. El caso del alcalde, por ejemplo, que permite que hayan políticas públicas y saludables. Y ahí un poco viene el atraso, ¿no? La frustración, la impotencia, porque uno siente, incluso hay un poema en el segundo capítulo que es Conversación Inevitable, que va un poco también por esa línea de repeler de ese tipo de acciones que van en desmedro de lo que es la política cultural, ¿no? Y uno se encuentra con eso y puedes hacer dos cosas, o simplemente desistes de lo que estás haciendo para no ganarte problemas, o continúas haciendo lo que quieres hacer, establecer una política pública y te ganas problemas, porque a mí me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho desde lobista, me han dicho hasta de que soy la amante de no sé de quién, y entonces yo he tenido que salir al frente con la frente en alto, obviamente, a seguir estableciendo lo que es el objetivo, que es establecer políticas públicas, ¿no? Y creo que siempre uno va a estar inmerso en ese tipo de cosas cuando te metes a política, ¿no? Pero lo importante es no desistir, no declinar y seguir hasta el final. Sí, Lady, pero hemos visto, claro, por ejemplo, el actual alcalde permite estos espacios, pero no es, no es un regalo para nosotros, es una obligación hay veces, porque nos permiten unos espacios, decimos, bueno, gracias, no estamos mezquinando, ¿no? Porque en realidad es su trabajo. Y creo que acá también estuvo la vicegobernadora, me parece, presentando su libro, ¿no? Pero sin embargo, creo que pudieron haber dado más financiamiento económico a la feria, trabajar más con el equipo organizador, darle más vitamina, más proteínas a esta feria, ¿no? Por el año pasado me parece que tuvieron un concierto final, este año me parece que no va a haber. Entonces, también hay, ¿no? Entonces, si van a cumplir, que lo hagan pues siempre con esa convicción de cumplirla, ¿no? Yo creo que por ahí debe ir por la autocrítica a los gobernantes actuales, ¿no? Pero, Lady, volviendo a tu libro, bueno, esto nos permite hablar de muchas cosas, ¿no? Es un conversatorio variado, si se dan cuenta. Es un tutti frutti. Hay un poema último tuyo que se llama Despedida, ¿no? Estás quemando siglos en tu vida, porque al fin y al cabo la poesía no solamente es una cuestión, tal vez hablar, criticar a través, usando la belleza de la palabra, al statu quo, pero también es un catarsis, ¿no? Es lo que uno piensa, siente, lo que está viviendo, ¿no? Entonces, por ahí este poema, una despedida de cierto siglo. Ahora es periodista, ¿sabes? Es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, para el frío también. En sí creo que sí, de hecho, la poesía tiene que ver con momentos también, ¿no? O sea, yo en el 2018 escribía de otras cosas, de pronto de viajes, en fin, pero siempre ha estado presente un poco el erotismo en mi poesía. ¿Recordás? Mi primer libro fue Placeres y Delirios, que fue una locura, porque, o sea, la portada nomás era provocadora, como siempre, y de pronto se preguntaban, ¿y de dónde, no? Y yo tenía 26 años. Bueno, ahora tengo 39. Pero igual son etapas también de la vida. Yo ya algunos años atrás igual tomé una decisión en lo personal y digamos, somos amigos, mi pareja igual, expareja ahora. Tenemos una hija maravillosa y creo que en realidad no he tratado nunca de mezclar la literatura con la vida familiar. Es más, en las novelas, por ejemplo, mi personaje central tiene, sí, algunas cosas, Alma González de Lady, vamos a decir, Andrea también me lo decía, ¿no? Pero, por ejemplo, Alma no tiene hijos, ¿no? Y lo es así. Entonces hay una distancia también de la ficción, de la realidad. Sin embargo, hay elementos que sí influyen cuando uno escribe. Uno escribe de lo que conoce y evidentemente yo en lo personal he tenido muchísimas conversaciones con fiscales, con jueces que están en las novelas, que las tiene Alma, ¿no? Pero también han sido parte de la vivencia de Lady. Entonces, digamos que ahí confluyen algunas fuerzas similares, pero la
lo crean todo. Y luego en Afrodita, que viene a ser mi alter ego en la poesía, que es también, digamos, la otra escritora, ya la poeta, pues también hay muchas similitudes, ¿no? Digamos que ahí personifico en alguien que escribe poesía y que escribe de lo que siente, de lo que vive, ¿no? El primer capítulo tiene mucho que ver con esta exploración, con esta sexualidad, con este goce, además con ese post, porque de hecho no necesariamente el título del libro es porque es tal cual. Uno se preguntará, ¿y por qué, no? Porque en realidad al principio le iba a poner clímax, pero le dije digo post, porque el post resulta siendo lo más interesante. Es decir, cuando uno llega a un momento cúspide de su vida, sea cual fuera, tal vez no te das cuenta en ese rato de lo importante que es o de lo bien que le estás pasando. Luego viene un momento en el cual piensas y reflexionas y te quedas con muchas ideas en tu cabeza, y ese post para mí resulta por lo menos muy interesante, ¿no? Entonces la mayoría de los poemas del primer capítulo fueron pensados en ese momento reflexivo, en ese momento en el cual baja la intensidad, pero uno se da cuenta de la exploración que ha tenido, ¿no? De ese momento de paz, de tranquilidad. Y luego en el segundo capítulo, Conversación Inevitable, pues ya es un poquito más, digamos, el aspecto social, ¿no? El aspecto político que puede uno estar viviendo. Pero sin embargo sí tiene que ver con muchas etapas. Si tú te das cuenta, una es la etapa política, social, y la otra es la etapa de exploración y de libertad, que me ha tocado pasar en los últimos meses, digamos casi 1 año y medio, que he estado ya tomando esta decisión de separarme. Y además yo creo que es también reinventarse un poco, ¿no? Es un poco también encontrar esas cosas que de pronto no le gustaban antes de, y que de pronto han vuelto a ser parte de una cotidianidad, ¿no? El hecho de mirar el mundo de otra manera, contemplar las cosas de otra manera y sentirse más dueña de sí de otra manera. En la página 16 hay un poema que se titula Las cuerdas, ¿no? Se me adhiero al árbol de que vino esa guitarra para abrirme paso entre el follaje de tu cuerpo. La firmeza de tus cuerdas me subleva, la naturaleza conspira para el encuentro. El árbol me recibe. Yo quería citar este poema para preguntarte sobre el trabajo de la escritura, ¿no? Cuando tú construyes el texto, ¿te sientes más cómodo construyendo textos más cortos o de largo aliento? Ya entrando al oficio de obrero, ¿no? De construir un texto, ¿no? Bueno, en realidad depende cómo venga el impulso, ¿no? Si de repente el impulso viene y escribes pues 3, 4, 5 párrafos, es probable que tome un poco más de tiempo, pero a veces hay momentos en los que escribes unas pocas líneas y o sea, es esas, ¿no? Sobre esas trabajar, ¿no? Pero también me ha pasado que, por ejemplo, se me cruzan a veces los géneros santos, ¿no? O sea, estoy escribiendo de pronto algo que creo que es un poema y termina siendo, no sé, una parte de la novela, ¿no? Entonces luego me doy cuenta que no va, como por decir, tengo que trasladarlo digamos, a un texto o una prosa poética. Y viceversa, ¿no? Pues sé que está escribiendo parte de la novela y de pronto me suena que no, que tiene trabajado en un verso, ¿no? Pero en realidad depende de los momentos en los cuales a uno sienta las ganas de pronto de escribir poco o mucho. Me pasa a mí que escribo en esos momentos en que se me ocurre una imagen y está ahí, ¿no? Por lo general, noches, madrugadas, por lo general, ¿no? O en la oficina, después de haber terminado